vamos a estar enseñando sobre nuestro enemigo. Y cuando digo enemigo no quiero decir su esposo, o los chinos, o los rusos, o Trump, o esa persona incómoda en su vida, sino que más bien vamos a estar hablando del diablo el día de hoy. Si gusta me acompañan a Efesios 6, del 12 al 13. Dice de la siguiente forma: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Es evidente de este pasaje que tenemos un enemigo, y este anda en las regiones celestes. Esas son las huestes y potestades. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el origen de Satanás, que eres la cabeza de los demonios, y aspectos muy importantes, que Satanás primeramente no es Dios y no tiene ninguna de las características de Dios. Satanás no es omnisciente, no todo lo sabe, no es omnipresente, no está en todo lugar y no es inmutable, no cambia como nuestro Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Santiago 4, del 7 al 8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos de las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos, Señor, que tú veas nuestros corazones, Señor, nos ayudes a ver el pecado que hay en nosotros, a que podamos verte a ti, Señor, que podamos guardar tu palabra, y aquí, como dice en Santiago, podamos someternos a ti, Señor, y resistir el día malo con la armadura que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú ya hiciste el trabajo por nosotros. Tú moriste en la cruz y marcaste la pauta de lo que debemos de hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de servicio para los demás, amándote primero a ti y a los demás como a nosotros mismos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Entonces empecemos con algo básico. Entonces, ¿quién es Satanás? ¿Cómo podríamos definirlo? Él es básicamente la cabeza de los demonios, un ángel caído, un ángel que decidió pecar y perdió el privilegio de servir a Dios. Los ángeles son seres creados y espirituales, con discernimiento moral y con gran inteligencia, pero sin cuerpo físico. Por lo tanto, los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Eso, así es como podríamos definir básicamente a Satanás y a los demonios. Son seres creados por el Señor, que ellos voluntariamente tomaron la decisión de pecar contra el Señor. Veamos un poco sobre su origen. Génesis 1:31, vemos cuando Dios está finalizando su creación. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando el Señor dice que todo era bueno, evidentemente no hay mal en el mundo. En este momento no hay ángeles malignos ni demonios en este momento. Sin embargo, si avanzamos en el capítulo de Génesis, vemos en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, que está la primera aparición de Satanás cuando tenta a Eva. Dice de la siguiente forma: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer. Y quiero que prestemos atención a este suceso interesante que está pasando aquí, la primera aparición de Satanás y cómo es que sucede la tentación. Y esto también sucede así en nuestras vidas. Vamos a ver lo que sucede. Con que Dios os ha dicho, no comiereis de todo árbol del huerto. Satanás ahí está desafiando
el conocimiento que la mujer tiene de la instrucción que ya el mismo Dios le había dado. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaráis, porque no moriráis. Hay una consecuencia evidente que hay de no hacer, de no tomar de ese fruto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí es donde entra lo interesante, ¿verdad? Aquí vemos a Satanás como mentiroso, porque él llega a desafiar lo que Dios ya había hecho, ya le había dicho a la mujer que iba a tener una consecuencia. Y él le va a decir, no es tan malo, se ve bonito. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí entre Génesis 1:3 y Génesis 3, del 1 al 5, algo sucedió. Porque después de que Dios había creado todo y era bueno, pues aparece la serpiente. Entonces, podemos pensar que entre estos dos, entre ese tiempo, sucedió la rebelión de los ángeles. Y ellos decidieron convertirse en malignos. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos no siempre pecaron y ya, sino que están siendo reservados para el juicio. Hay un juicio para ellos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí nos dice específicamente qué es lo que está sucediendo con ellos. Los ángeles decidieron deliberadamente pecar contra Dios y fueron alejados de su gloria y de su presencia. Estos textos nos sugieren que la influencia de los ángeles y los demonios simplemente terminó y ya, sino que ellos son oponentes hostiles a la palabra y su pecado fue el orgullo. Vemos donde dice que ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos tenían un lugar en el cielo, tenían una función para la cual Dios las había creado. Sin embargo, no se conformaron con eso, querían más. Y ese fue lo que detonó el pecado en ellos. Podemos verlo también como en Isaías 14 hace una referencia también. Y cómo escribe cuando él describe el juicio de Dios contra Babilonia. Dice, cuando caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra. Tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Aquí estamos hablando específicamente de Satanás. Vamos a ver, subiré al cielo. Quiere ser igual que el Señor, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser igual a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Esa es su consecuencia. Él quiso ser enaltecido, él en su orgullo quiso ser igual a Dios, sin embargo tuvo su consecuencia. Tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastorna los reinos. Aquí nos da también, él identifica al rey de Babilonia como Lucifer, hijo de la mañana. Y hay un debate en el mundo en donde si Lucifer es un nombre o es un título que se le da a Satanás. El tema es que esto significa que es una estrella. Y se refiere que es un objeto brillante. Y el tema es, no es importante si es un título o es un nombre que se le da, sino el tema es que él decidió pecar ahí y fue destituido del cielo. Vemos como dice, tú que decías en tu corazón. Aquí Dios nos dice la razón detrás de la caída
del rey literal. La caída fue provocada por algo que él dijo y tal vez él no necesariamente lo dijo con una voz audible, sino que lo dijo en su corazón. Y esto nos apunta también a un tema que nosotros tenemos que cuidar. El Salmo los dice, los Proverbios nos dice, sobre toda cosa cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Satanás tienta a Eva, él la persuade, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo él ataca los deseos de su corazón por algo que ella quiere y lo hace parecer bueno. El orgullo y la ambición egoísta y codiciosa y la obstinación del rey de Babilonia se expresa poderosamente en 5 declaraciones. Esta es la esencia de una vida centrada y obsesionada consigo mismo. Él tenía un lugar en el cielo, así como nosotros tenemos un lugar aquí, a donde Dios nos ha puesto. Sin embargo, muchas veces esta codicia, este egoísmo que tenemos por nosotros mismos es lo que nos lleva a pecar contra el Señor, los deseos de nuestro corazón. Satanás dice, subiré al cielo y ese será mi hogar de honor. Seré exaltado entre todos los ángeles. Él quería tener una posición superior a todos los demás. Simplemente no se quiso conformar. Ahora vamos a ver detalles sobre Satanás como cabeza de los demonios. El término Satanás viene de la palabra hebrea Satán, que quiere decir adversario o el que se resiste. Y le veremos a continuación como el acusador y el tentador que él es. Job 1, del 6 al 7, dice de la siguiente forma. Un día vinieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Aquí se hace una distinción. Venían los hijos de Dios, pero además venía Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodar la tierra y de andar por ella. También en Job 2:7 dice de la siguiente forma, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En esta porción aparece Satanás como nuestro enemigo, el cual tienta a Job. Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. De la misma forma, también Satanás tentó a David. Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de los ángeles y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí vemos la visión de Zacarías en donde Satanás está realizando sus acusaciones. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En esta ocasión específica Jesús está en el desierto y Él con eficacia logra resistir a Satanás. En la Biblia también se llama Satanás con otro nombre, se le llama como el diablo en Mateo 4:1, la serpiente en Génesis 3:1, Belcebú, Mateo 10:24, el príncipe de este mundo en Efesios 2, el maligno, Mateo 13:19. Mateo 16:23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quédate delante de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí vemos una característica muy importante de Satanás, donde él nos tienta y él pone la mirada en las cosas nuestras, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos. Y así como en este momento, él tienta a Jesús para evitarle el sufrimiento, la muerte en la cruz, para que él no obedezca al Padre. Jesús sabía a lo que iba. Jesús entendió que al final esa oposición que tenía no venía de Pedro, sino de Satanás mismo. En Génesis 3:1, que ya lo leímos previamente, pero vamos a leerlo de nuevo, vamos a ver cómo Satanás fue el originador del pecado.
Satanás, la serpiente era astuta, más todo animal del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Tenemos que entender algo, y es que Satanás, al igual que nosotros, conoce la palabra. Él conoce la palabra. Y muchas veces él puede mentirnos y hacernos pensar que lo que estamos haciendo está bien y autojustificarnos a nuestro pecado. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque no moriráis. La consecuencia del pecado es evidente y es la muerte. Nos aparta de Dios y es un apartarnos de Dios eternamente. Nosotros no estamos hechos a este mundo para vivir pecando de ninguna manera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es lo que hace Satanás con nosotros. Si nosotros prestamos atención a él, nos va a decir, eso no está mal. Todo el mundo lo hace. Una mentira, una mirada, una codicia en nuestro corazón, un mal pensamiento, el hablar mal de alguien, no pasa nada. Esa es la mentira del demonio. No moriremos, sino que Dios sabe que el día que comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Además de mentirnos, Él nos da algo que nuestro corazón anhela. Porque nosotros anhelamos cosas en nuestro corazón. Lo que nosotros queremos, Él utiliza nuestros mismos deseos para ponerlos en contra nuestra y así alejarnos del Señor. Por eso es nuestro enemigo. Sin embargo, esos deseos Él no los pone ahí. Esos deseos están en nosotros mismos. Sobre toda cosa, cuida tu corazón. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Su perspectiva cambió. Ahora, en vez de ser algo prohibido, que la iba a alejar de Dios, el cual iba a causar su muerte, ahora es bueno. Y se ve con buenos ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la mentira del pecado, que nos va a dar algo que nos va a traer gratificación a nosotros, que vamos a obtener algo más. Sin embargo, el sujetarnos a Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, nos va a traer realmente el verdadero beneficio, el cual vamos a poder resistir al diablo. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. El Señor ha prometido que si nosotros le amamos de corazón, Él va a estar con nosotros, Él va a cuidar de nosotros en el día malo, en todo tiempo. Porque para nadie es un secreto que en esta vida vienen días difíciles. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto y comió. Se consumó el pecado. Si vemos el camino del pecado, no fue simplemente que Satanás llegó y le dio la fruta y se la dio en la boca, obligada. Satanás hizo que algo que ella aborrecía fuera apetecible y lo terminara consumiendo. Fue un proceso gradual que fue trabajando su corazón para que eso prohibido fuera dulce y agradable y al final tomar de ese fruto y terminar pecando contra el Señor. Satanás pecó antes de que todo lo hiciéramos. Él quiso ser igual a Dios y de esa forma tentó a Eva también. Y nos miente descaradamente y él siempre apela a los deseos de nuestro corazón. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Es algo muy importante. Satanás es el padre de mentira. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso, padre de mentira. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Por esto, apártense. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús pudo resistir a Satanás efectivamente. El diablo ha pecado desde el principio de la historia del mundo y nos tienta a nosotros a pecar también.
Así como Satanás tentó a Eva a pecar contra Dios, también trató de hacer que Jesús pecara. Y utiliza mentiras, engaños, asesinatos, actividades destructivas para nuestra vida. Y al final el resultado del pecado termina siendo que nos termina alejando del Señor, incluso en actividades autodestructivas para nosotros mismos. Segunda de Corintios 4:4 dice, en el cual, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Termina siendo un destino desafortunado, en el cual si nosotros voluntariamente elegimos escuchar los engaños de Satanás, terminamos estando cegados, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Los demonios procuran cegarnos de la verdad del Evangelio. Eso es inevitable. La mentira del demonio. Y mantenernos esclavos para dificultarnos acercarnos del Señor. Pero atentos, porque al final son nuestros mismos deseos de nuestro corazón lo que nos llevan a pecar. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Satanás también emplea la tentación, la duda, la culpa, el temor, la confusión, la enfermedad, el orgullo, la calumnia y cualquier otra medida posible para dificultar nuestro caminar con el Señor. A pesar de todo eso, tenemos que entender también que los demonios están limitados por el control de Dios. El Señor es soberano y tiene poderes limitados y lo podemos ver en Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y ya salió Satanás de delante de Jehová. También lo vemos en Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. La historia de Job deja bien claro que Satanás no podía hacer aquello que Dios le permitiera, únicamente lo que Dios le permitía, nada más. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de nosotros. Y aquí tenemos la clave, someternos al Señor. ¿Cómo nos sometemos al Señor? Haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Amarlo primero a Él sobre todas las cosas. Número 2, amar a los demás como a nosotros mismos. Si todo lo que yo hago da gloria a Dios y muestra amor para los demás, pues vamos por el camino correcto, nos estamos sometiendo al Señor. Sin embargo, aquello que yo estoy haciendo es un acto egoísta que me beneficia únicamente a mí, pues estamos caminando hacia el otro lado. Estamos cayendo en el engaño de Satanás. Estamos codiciando aquello que se ve agradable, pero nos lleva al abismo de perdición. Los cristianos podemos resistir al diablo por medio del poder que Dios nos ha dado. Ahora tenemos claro algo muy importante, y es que los ángeles no poseen las mismas características de Dios. El Señor es superior a los ángeles, por ende, a los demonios caídos. Y no tienen definitivamente las características del Señor. El poder de los demonios es finito, incluso menor que los de los ángeles, porque su mismo pecado es una influencia debilitante y destructiva. No debemos pensar que los demonios conocen el futuro de ninguna forma, ni nuestras mentes, ni conocer tampoco nuestros pensamientos. Isaías 46, del 9 al 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. El Señor todo lo conoce. El Señor está con nosotros cuando nadie lo está. El Señor conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Y no hay otro Dios. No hay semejante a mí. No hay nadie igual al Señor. Ninguno. Que anunció lo por venir desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor es soberano, hermanos. El Señor es soberano.
Dios es el único verdadero que se distingue de los dioses falsos y evidentemente es el único que puede conocer el futuro. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Únicamente Dios conoce la fecha y la hora y el día en el que Él va a regresar nuevamente. Dios conoce nuestros pensamientos y ni siquiera los ángeles conocen cuándo va a regresar el Señor. Mateo 4:9 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, porque pensáis mal en vuestros corazones. Al Señor no lo podemos engañar, hermano. No lo podemos engañar. Si nosotros estamos deseando hacer el mal o deseando caer en nuestras propias concupiscencias, Él lo conoce. Si nosotros realmente estamos luchando contra el pecado y buscándole intensamente, Él conoce también nuestro corazón y nos va a ayudar a ser libres del pecado. Mateo 4:9, ya lo leímos. Génesis 6:5. Y vio Jesús que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Además del Señor poder observar su comportamiento, el Señor sabía la maldad que había en el corazón del hombre en ese momento. Dios conoce nuestros pensamientos. De hecho, también Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que solo alguien que hablara en el nombre de Dios del cielo podía decirle al rey lo que él había soñado. Eso lo podemos ver en Daniel 2, del 27 al 28. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es el mismo Dios el que nos revela. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Y ahí se revela cuál era el significado de ese sueño. En Amós 4:13 dice, porque he aquí el que forma los montes, crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas la mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, ese es su nombre. Nuestro Señor es todopoderoso. Él lo hizo todo, Él hizo los montes, Él hace el viento, Él hizo que el sol saliera. Conoce nuestros pensamientos y se nos revela también. Él es el que revela su palabra a nosotros. Los demonios no pueden leer las mentes de la gente. Sin embargo, a veces podemos encontrar cómo brujos, adivinos y otras personas sujetos a influencias demoníacas son capaces incluso de dar detalles exactos de cosas que nadie sabía. Y eso se puede explicar porque los demonios pueden observar los sucesos, las cosas que suceden, tomar conclusiones de las observaciones que hay. Y de ahí entonces pueden tener conocimiento de las cosas. En el Antiguo Testamento podemos observar cómo el pueblo de Israel pecó a menudo con dioses falsos. Y vamos a ver que estos dioses falsos eran demonios, eran fuerzas demoníacas. Esto lo explica Moisés en Deuteronomio 32, del 16 al 17. Dice de la siguiente forma, le despertaron el celo con dioses ajenos. El Señor nos ama tanto que cuando nosotros adoramos algo que no es Él, tiene celo por nosotros. Lo provocaron a ira con las abominaciones, sacrificando a los demonios y no a Dios. Aquí vemos entonces como se menciona a dioses ajenos e incluso los identifica como demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. En el Salmo 106, del 35 al 37 dice, antes se mezclaron con las naciones
y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Algo lamentable que sucedió y que suele suceder, lamentablemente, como esos sacrificios a niños que hicieron, lo hacían para los demonios. Primera de Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrificaron, a los demonios lo sacrificaron, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, podríamos decir que las naciones alrededor de Israel practicaban adoración a ídolos y que esos ídolos eran demonios. Incluso las guerras que los israelitas pelearon contra las naciones paganas eran batallas contra las naciones que estaban controladas por demonios. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esas batallas que eran tanto físicas como espirituales, que por lo que el pueblo de Israel necesitaba depender del poder de Dios. Igual que nosotros. Nosotros vivimos una batalla. Y si no dependemos de Dios, esa batalla la vamos a perder. Primera de Samuel 16:23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí vemos cómo Saúl fue poseído por un demonio. Lamentablemente, él, a pesar de que en un momento fue utilizado por Dios, él decidió pecar contra Dios, cuando decidió desafiar lo que ya el Señor le había hecho que hiciera. Él no tenía que tomar del botín cuando iba a conquistar ciudades. Él lo que hizo fue tomar de ese botín que tenía que haber dejado ahí para sacrificar al Señor, cuando ya el Señor le había dado la instrucción que eso no tenía que hacerlo. El Señor no solo se apartó de él, sino que vino un demonio a atormentarlo. Y la única forma en la que podía tener alivio era cuando David tocaba su instrumento. Y lamentablemente vemos que él tocaba el instrumento, el demonio se iba, tenía un alivio momentáneo, pero regresaba. Ahora vamos a ver cómo estas situaciones con los demonios cambian cuando Jesús viene. Vemos cómo la autoridad de Jesús va a ser diferente. Ellos tenían, en el Antiguo Testamento había una incapacidad evidente contra la fuerza de los demonios. Y vemos también cómo las personas quedaban asombradas cuando Jesús usó su autoridad contra los demonios. Mateo 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad aún los espíritus inmundos le obedecen? Jesús era Dios y tiene la autoridad sobre los demonios. Porque ya vimos que los demonios son inferiores a nuestro Dios. Y Jesús es Dios y tiene esa autoridad sobre ellos. El poder que Jesús manifestó ante las fuerzas demoníacas nunca antes se había visto. Hay una diferencia. Mateo 12:28-29 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús vino al mundo y marcó un antes y un después. Porque cuando alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Aquí cuando él menciona al hombre fuerte se refiere a Satanás. Sin primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús nos explica en Mateo que el poder sobre los demonios era una marca distintiva de su ministerio, para inaugurar el reino de los cielos entre nosotros. Y menciona al hombre fuerte, que es Satanás, el cual él ya había atado. Jesús había entrado a la casa del hombre fuerte
y le estaba arrebatando sus bienes, es decir, liberaba a las personas de la esclavitud satánica. Era por medio del Espíritu de Dios que Jesús hacía esto, y el nuevo poder del Espíritu de Dios que actuaba para triunfar sobre los demonios era una evidencia de que el ministerio de Jesús en el reino de Dios había llegado a ustedes. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad gracia. Jesús habla a los discípulos. Mateo 3:15 dice: y que tuviste autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. La autoridad sobre el poder demoníaco no estaba limitada, no fue limitada únicamente a Jesús. Jesús dio autoridad a sus discípulos para esto también. Lucas 10 del 17 al 18 dice: volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús estuvo presente ante la caída de Satanás, porque Él es Dios. Entonces, para ir terminando, tenemos que tener varias cosas claras. Satanás y los demonios son inferiores a Dios, no son igual a Dios de ninguna forma. Son creados, deliberadamente decidieron pecar contra Dios. Satanás quiso ser igual a Dios. Él tomó esa decisión y viene aquí a matar y a destruir. Él nos habla así como le habló a Eva. Apela a nuestro corazón, a los deseos de nuestro corazón, y puede hacer que incluso nosotros, algo que consideremos pecado, lo veamos como bueno y nos justifiquemos ante eso. No quiere decir que sea así, porque Él es el padre de mentira. Por eso es importante que estemos fuertes en el Señor, que nos alejemos de Él. Santiago 4, del 7 al 8, someteos pues a Dios. Esa es la solución para nosotros, someternos al Señor. Nos estamos sometiendo al Señor y eso es una actitud que tenemos que tomar día con día. Permanecer en su palabra, permanecer en oración, buscarnos unos a otros. Si estamos pasando por alguna tribulación, algún tiempo difícil, para eso somos un solo cuerpo, para soportarnos los unos a los otros en los tiempos difíciles. Porque así podremos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. De esto se trata. No se trata de andar por las calles a oídos, pegando gritos, reprendiendo al demonio. No, el Señor es claro con esto. Someteos pues a Dios. Es una actitud de nuestro corazón. Y lo podremos resistir. De lo contrario, Satanás va a usar las mismas concupiscencias de nuestro corazón, nuestros mismos deseos, nuestros mismos anhelos para destruirnos. Si nosotros decidimos escucharle, creer sus mentiras, transformar nuestro pensamiento para finalmente terminar pecando. El Señor nos quiere limpiar, por eso vino Jesús. Vemos cómo Él es diferente. Él pudo resistir al diablo. E incluso identificó cuando el mismo Satanás utilizó a Pedro para tentarlo. Porque hasta Jesús fue tentado. De eso se trata entonces, hermanos. Sometámonos al Señor. Oremos. Bueno, Señor Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra que es clara, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú guardes nuestros corazones. Nos ayudes a tener el norte bien claro, Señor, a ti. Ayúdanos a resistir al diablo, Señor, que sabemos que viene a matar, a destruir, a mentir. Te pedimos que nos ayudes a estar fuertes, Señor Jesús. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles a tu obra, Señor, a dejar a todas aquellas cosas que nos apartan de ti, Señor Jesús. Te pido, Señor, por todos los que están pasando alguna situación de salud, Señor Jesús, para que tú los fortalezcas,
porque a pesar de que el acusador esté, sabemos que tú eres soberano, Señor, que tu voluntad siempre se haga, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser sensibles, Señor, a ser sensibles a todos estos hermanos que tienen necesidad de ti, Señor, para tener esa palabra confortante, Señor Jesús, porque sabemos que todo esto en algún momento va a pasar y que tú tienes un lugar para nosotros en el cielo en donde podremos adorarte libremente, Señor, por el resto de nuestra vida. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están atribulados, para que puedan verte, Señor, en ese tiempo de tribulación, a pesar de que sea difícil, a pesar de que no se vea luz, Señor, que puedan someter su vida a ti, Señor Jesús, y puedan de esa forma resistir al diablo en ese tiempo difícil. Sabemos que tú provees, Señor Jesús, sabemos que tú eres bueno, que muchas veces nos equivocamos y buscamos las cosas de este mundo antes que a ti. Ayúdanos a buscar primero tu reino y tu justicia y sabemos que el resto de cosas van a ser añadidas. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que estén pasando alguna situación difícil, ya sea familiar, en su trabajo. Y te damos gracias, Señor, porque la prueba produce paciencia, Señor Jesús. Y te pedimos que nos ayudes a guiar a esos hermanos de la forma correcta, a tener sabiduría, Señor, a estar escudriñando tu palabra, Señor, para tener un consejo oportuno. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, porque sabemos que tú resististe al diablo, Señor. Sabemos que todo esto llega a su fin en algún momento y que tú eres bueno, Señor Jesús. Ayúdanos a resistir el día malo y a permanecer firmes, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.